No, de cámara, no de cámara. Ahora sí. Estamos de nuevo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes por venir a este seminario que habla, que vamos a tener muy especial, muy especial. El primero, esperamos, de muchos seminarios similares a este con nuestros estudiantes. Eh, Quiero agradecer la presencia de autoridades de la facultad que nos acompañan, principalmente nuestra decana, la profesora Soledad Toledo, el director de la Escuela de Química, el doctor Fabio Jiménez, y la directora del Departamento de Matemáticas, la profesora Cecilia Donos. Muchas gracias a todos los colegas, a los estudiantes que nos acompañan en esta ocasión, donde los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Civil Matemática, como ustedes saben, carrera que se inauguró este año, con nuestra primera cohorte, nos van a presentar una charla sobre la matemática y el arte. ¿Sí? Y lleva el título de La matemática y el arte, belleza de la matemática y la matemática de la belleza. Un tema muy interesante. Es parte de la asignatura de Introducción a la Ingeniería Civil Matemática. Que los estudiantes, esta es parte de su evaluación, lo que van a tener en este curso, porque nosotros queremos que los estudiantes desarrollen una competencia que es muy importante para la vida laboral, que es la competencia comunicacional. Es una competencia difícil de ir desarrollando y por lo tanto queremos que desde los primeros años, desde el primer año, desde el primer semestre, se enfrenten a este desafío de poder exponer un tema a un público especializado y muy simpáticos receptores que conforman esta audiencia. Así que les vamos a dejar entonces a nuestros estudiantes que tomen el lugar protagónico adelante para que comencemos esta charla. Sergio, Elías, Martina y Ángel. Y bien, chiquillos, el escenario es todo de ustedes. Y le voy a agradecer por favor a los presentes que dejen sus celulares en silencio para que no vayan a interrumpir la presentación. Las Si hay consultas, por favor, la dejamos para el final de la presentación. Ok, muchachos, el escenario es todo. Ya, primero que todo, quiero agradecer a todos por haber venido hoy, por tomar un poco de su tiempo para venir a escucharnos, a prestar atención. Eso es muy importante. Y una cosa que quería decir es que, ¿por qué precisamente vamos a exponer sobre eso, sobre matemáticas y arte? Bien, resulta que cada año la UMI, Unión Matemática Internacional, elige un tema así de la vida para relacionar con la matemática. Y este año tocó el arte. Por eso precisamente hoy venimos a exponer sobre esto y espero que les guste. Básicamente el índice o los conceptos clave que vamos a seguir van a ser tres puntos que serían matemáticas y artes visuales, matemáticas y arquitectura y matemáticas y música. Que estos ya se van subdividiendo en otros temas que aparecen aquí. Y dejando de lado todo esto, empezamos por los conceptos de matemáticas y los conceptos de arte. Cabe recalcar que estos no son conceptos definidos totalmente, porque a día de hoy no tenemos una definición concreta o clara sobre. Y bien, la matemática sería un conjunto de conceptos, también filosóficos, que estudian los patrones de operaciones y relaciones numéricas que facilitan nuestra vida. Y el arte sería una forma de expresión donde se intenta demostrar sentimientos de lo que vive la persona, emociones, plasmando las ideas y el talento del artista en sí. Así a priori, a primera vista, estos parecen dos polos opuestos, que no tienen nada que ver entre sí. Pero hoy estamos aquí para demostrarles que esto no es así. Y está mucho más relacionado de lo que se cree. Bien, con Fibonacci y la proporción áurea pasa a explicarles mi compañera Martina Farías. La proporción áurea y la sucesión de Fibonacci, su origen y relación en las artes visuales y arquitectura. Para empezar, la proporción áurea, o también belleza matemática, definida por el número 1,618. Según los estudios, se dice que su origen inició en Egipto, donde se utilizó para la creación de la pirámide de Giza, pero más tarde se formalizó en Grecia, donde también se utilizó para la construcción del Partenón en Atenas. Fue profundizada por Pitágoras y Euclides, quienes nos dieron esta fórmula.
Y ahora, ¿cómo se saca la proporción áurea? Primero, si tenemos un rectángulo y lo dividimos en un lado más grande y un lado más pequeño, nos damos cuenta de que si tenemos un largo, es al lado más grande, igual que al lado más grande es al lado más pequeño, obteniendo aproximadamente phi, o sea, 1,618. Y también, si lo definimos matemáticamente, nos da esta fórmula, o sea, 1 más raíz de 5 partido en 2, que nos daría exactamente phi, 1,618. Esta proporción divina causó mucho furor en los exponentes de dicha época, quienes pueden ser Leonardo da Vinci con la Gioconda, quien utilizó una perfecta proporción entre la cabeza y el cuerpo, así dando armonía a su obra. También tenemos a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, quien utilizó dos proporciones áureas. Como podemos ver, tenemos una verticalmente y una horizontalmente. O sea, este lado es a este lado y ese lado es a este lado. Aparte, la sucesión de Fibonacci se dio origen en el siglo XIII con Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, el cual tuvo una gran observación en la reproducción de conejos, donde realizó una fórmula de recurrencia no 100% efectiva al caso, lo que dio un giro a esta fórmula. Como podemos ver en la fórmula de acá, nos dice que el resultado, o sea, el siguiente número de la sucesión, es igual a la suma de los dos números anteriores. Teniendo en cuenta que la secuencia empieza directamente con los números 1 y 1, así dando inmediatamente los siguientes términos para cumplir la recurrencia. O sea, 1 más 1, 2, y si lo bajamos, 1 más 2, 3, y así sucesivamente. Y ahora, ¿cómo se forma la espiral de Fibonacci? Bueno, si ya tenemos todos los dígitos, para empezar a hacer la espiral, tenemos que agruparlos. O sea, si tenemos el dígito 1, hacemos un cuadrado de 1, siguiendo con otro de 1, y 1 más 1 es 2. O sea, 2 más 1 es 3, y 2 más 3 es 5, y así sucesivamente. Y para generar la espiral, tenemos que juntar en un arco el vértice con el vértice opuesto. Y nos quedaría de tal forma así, como se ve en la siguiente imagen. Como esto no funcionó para la reproducción de conejos y se dio un giro, lo podemos comparar con varios aspectos de la naturaleza, como lo es el brócoli romano, los girasoles y la concha de los caracoles. Como podemos ver, todos tienen una perfecta espiral. Y ahora, ¿en qué se relacionan estos dos temas? La sucesión de Fibonacci se relaciona con el número áureo, dado que al dividir un término de la sucesión entre el anterior, el resultado se va acercando cada vez más al número áureo, o sea, aproximadamente pi. Si dividimos dos números consecutivos de la sucesión, o sea, 3 partido en 2, nos da 1,5, y así sucesivamente, como lo podemos visualizar en esta imagen. Siguiendo con mi compañera Angeli Uriarte, que les va a explicar las matemáticas en artes visuales. Hola, mi nombre es Angeli y el día de hoy, como dijo mi compañera, les voy a explicar sobre las matemáticas en artes visuales. Especialmente en tres aspectos, en la simetría, las proporciones y la perspectiva, generando así equilibrio, armonía y realismo a una obra. Simetría en artes visuales. ¿Qué es? Es la correspondencia equilibrada entre partes opuestas dentro de una composición. En el arte se utiliza para generar armonía, orden y estabilidad visual. Tipos de simetría presentes en el arte. Simetría bilateral. Es cuando una línea o eje divide una obra, como se puede ver ahí, diagonal, vertical, horizontalmente. Simetría radial. Todo parte de un punto central, como se ve aquí en un ejemplo de los bofetones. Simetría translacional. Como se puede ver aquí, en una obra, si uno la gira, realmente va a dar la misma imagen. Obras internacionales. Un ejemplo que muchos conocen, los mosaicos de la Alhambra de España, que contiene simetría translacional, simetría de rotación, que si uno la puede girar de 90, 120 a 190 grados, 180 grados, genera la misma imagen. Y de simetría de reflexión,
que también generan efectos espejo. Tipos de proporciones. Proporción realista. Representa los objetos en su proporción natural. Proporción relativa. Como mi compañera dijo anteriormente, se centró más en ese tema, compara las tres dimensiones. Proporción distorsionada o expresiva. Se cambian los tamaños y formas intencionalmente. Se puede ver en los videojuegos o en las artes modernas. Obra El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Basado en un texto del arquitecto romano Vitruvio, que nos explica cómo la simetría y la proporción están muy bien plasmadas aquí sobre el cuerpo humano. Y Leonardo da Vinci quiso dar a explicar de cómo la geometría perspectiva en el arte. La perspectiva es una técnica matemática que permite representar objetos tridimensionales sobre una superficie bidimensional, simulando profundidad y posición espacial. Aquí podemos ver que las líneas de perspectiva todos van hacia un punto de fuga y genera así profundidad. Tipos de perspectiva. Perspectiva lineal. Es una técnica de dibujo que se representa en objetos tridimensionales. Lo que expliqué anteriormente es lo mismo que aquí. Perspectiva aérea. Aplica degradación de colores y nitidez para dar sensación de distancia. En esta imagen se puede notar que los colores fuertes son los que están más adelante y los colores más nítidos se ven de distancia. Y perspectiva invertida o isométrica. Popular en el arte bizantino y videojuegos. Representa el espacio sin punto de fuga. Pero realmente sí hay un punto de fuga, pero fuera del recuadro. Ahora le daré el pase a mi compañero Sergio, que hablará de las matemáticas en arquitectura. Bueno, como dijo mi compañera, yo voy a explicarles sobre las matemáticas en la arquitectura. Principalmente, yo me voy a centrar en tocar los puntos como la simetría, la estética y la proporción en la arquitectura. Podemos ver como primer punto el tema de la simetría, donde la simetría, a simples palabras, es una propiedad matemática y visual, la cual hace que dos partes se puedan dividir de igual manera, la cual va a ser un reflejo de la otra. En términos simples, la simetría le da un equilibrio y la correspondencia de un todo a una mitad. Es decir, la simetría le va a dar un logro visual, una belleza proporcional, a la arquitectura que nosotros queramos hacer. Como nos vemos en el primer ejemplo, esta obra a simple vista logra ser simétrica, ya que si nosotros hacemos un corte vertical, la parte izquierda va a ser igual a la parte derecha. Tanto como su torre, la torre izquierda y la torre derecha, todo va a tener una simetría correspondiente. Ahora, simetría versus asimetría. Como primero voy a representar el Taj Mahal, es una arquitectura que se hizo en la antigüedad, la cual demuestra que es totalmente simétrica, tanto como su eje vertical como su eje horizontal. El eje horizontal no fue principalmente hecho por el arquitecto a simple vista, sino que a pasar el tiempo de la construcción decidió dar este toque que hace que la parte superior sea igual a la parte inferior. Esto lo podemos ver en las cúpulas, en las torres, en los arbustos. Toda esta obra es simétrica. Esto se le denomina como efecto espejo, lo cual, como dije, va a hacer que la parte que nosotros dividamos va a ser igual a la parte izquierda o derecha. Como segundo punto, podemos ver la segunda imagen, la cual a simple vista no es simétrica. ¿Por qué? Porque ninguna parte de esto logra ser igual a la parte contraria, a su opuesto. Y ahí entra el punto de la asimetría. La asimetría es cuando los elementos de una construcción no van a ser iguales. Es decir, no va a poder reflejarse su parte izquierda con el lado opuesto. Aún así, los arquitectos van a poder lograr darle un equilibrio visual, lo cual va a hacer que esto siga siendo funcional
Y además tengo una armonía usando formas libres, contrastes y materiales y luz. Todo lo que se usa en la construcción se usa en la simetría. Y aún así logras tener la misma función que una arquitectura simétrica. En el Museo Contemporáneo de Bilbao nos podemos dar cuenta de esto, ya que ninguna de sus partes son iguales, pero aún así es bello visualmente. Luego voy a hablar de la estética. La estética en una arquitectura es un conjunto de principios, lo cual hace que una construcción sea agradable visualmente, lo cual logra despertar emociones positivas a las personas que lo observen. La estética no solo se trata de belleza superficial, sino como una forma de proporción. El color, la luz, el entorno, todo va a lograr combinarse para que esta experiencia visual y sensorial sea bella a la vista. Luego, la proporción. La proporción en la arquitectura hace que haya una relación armoniosa entre las dimensiones de los distintos puntos. Ahí entraría el tema de la altura, el ancho, la profundidad de una obra, teniendo como objetivo lograr un equilibrio visual, una belleza y una funcionalidad en la arquitectura. Aquí, como podemos ver en el partión, hay una proporción áurea también que se logra superponer entre la arquitectura. Luego, como siguiente punto, presentará mi compañero Elías, el cual hablará sobre la matemática y la música. Bien, como ya me presentó mi compañero Sergio, yo les vengo a hablar ahora sobre la matemática y la música. Y principalmente esto se empezó a investigar con el geométrico, filósofo, físico, tenía muchos títulos, Pitágoras. Él empezó a investigar este tema y propuso que todas las relaciones musicales se podían representar de forma matemática. Esto se le conoció como la teoría musical. Fue el comienzo de la investigación a partir de las matemáticas en la música. Y una de las cosas que se empezó a investigar fue la frecuencia. Pero para entender qué es la frecuencia necesitamos saber qué es un sonido y cómo lo percibimos. Bien, cada objeto, cada movimiento produce una vibración en el aire que es captada por nuestros tímpanos y representada en nuestro cerebro como un sonido. Esta vibración tiene una frecuencia que define las cantidades de veces que vibra el aire por cada periodo de tiempo. En este caso serían los segundos. Y mientras más rápida sea esa vibración, va a ser una frecuencia de onda más alta, una frecuencia más aguda, por lo que el sonido va a ser más agudo. Y mientras más lenta sea, va a ser más grave. Y es por eso que percibimos el sonido así. Bien, pero esto no explicaría como por qué una frecuencia sola tiene un sonido como muy solo, muy simple. A diferencia de, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, que sonaría como un sonido compuesto, como muchos sonidos sonando al unísono. Y esto se debe principalmente por los armónicos, que los armónicos son básicamente la forma en que tiene de vibrar las cuerdas, o la forma en que tiene de sonar los sonidos. Y tocando, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, podemos ver que puede tener distintos armónicos. El primero, por ejemplo, es que la ondulación va arriba y hacia abajo. El segundo, cuando el de la izquierda va hacia arriba, el de la derecha va hacia abajo. Y viceversa, y así sucesivamente hasta el infinito, básicamente. Pero pasa que cuando nosotros tocamos una cuerda, estamos tocando todos sus armónicos a la vez, solo con distintas intensidades. Y por eso es que tiene un sonido más como compuesto, porque no es un solo sonido, sino que son muchos sonidos sonando a la vez. Y como esto da pase a la armonía musical, porque hay notas que tienen muchos armónicos en común. Como por ejemplo, para esto quiero que imaginen el pentagrama como un círculo, que es donde tenemos todas las notas, para comprenderlo. Una octava es la misma nota, solo que más aguda. Cuando tenemos una octava, significa que damos la vuelta al círculo, a todo el círculo, y llegamos a la misma nota, solo que va a ser más aguda, porque está una octava más aguda. Para conseguir la octava tenemos que multiplicar la frecuencia del sonido por 2 o dividir la longitud de la cuerda por 2 también. Y así conseguimos la misma nota, pero una octava más alta. Pero que hay un problema, con esto no podemos hacer música, porque estaríamos tocando todo el rato la misma nota y no queda. Por eso también tenemos otra relación, que serían las quintas.
Ahí está, dos octavas distintas sonando al unísono. Suena bonito, ¿no? Y esto se debe es porque, como podemos ver, no hay sonidos nuevos. Aquí está, por ejemplo, un armónico que está en la frecuencia de 600 hercios sonando, junto al otro armónico del sonido anterior, que está también en 600 hercios. No hay sonidos como entre medio, sino que todos los sonidos se repiten, por eso suena tan bonito. Porque es la misma nota, solo que con distintos armónicos. Y para las quintas tenemos las relaciones de dos tercios, multiplicando la frecuencia por los tercios o dividiendo la longitud por los tercios también, podemos obtener las quintas, solo que estas son un poquito más desafinadas. Y esto pasa porque hay muchos sonidos nuevos. Si bien aquí puede haber un sonido similar, aquí hay otro nuevo, allá hay otro nuevo, y sonaría un poco así, un poco más desafinado. Igual queda, pero no queda tan bien. Y obviamente no podemos estar tirando notas así porque sí, sino que tenemos que seguir con el concepto de tiempos musicales, que en realidad se llama ritmos musicales, pero este concepto, este título lo representa mejor, lo explica mejor, porque son relaciones con segundos. Es decir, se utiliza para dar estructura a una obra musical midiendo el tiempo en base a segundos, ya sean fracciones de segundos o aumentando el tiempo de esto. Por ejemplo, 2 segundos, 4 segundos, 8, etc. Y esto nos puede dar como la definición de los ritmos de cada tipo de canción. Por ejemplo, el vals, el reggaetón o cualquier otro tipo de canción, su ritmo se va a basar en este concepto. Entonces no es algo al azar, sino que son matemáticas representadas en la música. Y eso sería todo. Gracias. Gracias. Ya, para finalizar, queremos hablar de la conclusión que nos da esta presentación. Como podemos ver, todas estas disciplinas, aunque parecen distintas, están conectadas simultáneamente, ya sea mirarlo por un punto más fijo que mirarlo muy a la encima, ya que si lo miramos a la encima no nos damos cuenta de esto, pero con la armonía, con matemáticas podemos tener un orden, con la armonía podemos tener una estructura, con una emoción podemos tener una precisión, y todas estas conexiones demuestran que el arte y la ciencia no están separados, sino que tenemos que verlo profundamente bien. Y esa sería nuestra presentación. Gracias por venir. Y complementando esto que dice Sergio, pues así a simple vista las artes parecen como muy ligados a las emociones, a los sentimientos. En cambio, las matemáticas se ven como algo muy frío. Pero si nos ponemos a ver en profundidad, nos damos cuenta de que las matemáticas le ponen orden a esto, hace que suene bonito, que se vea bonito, hace que todo tenga una estructura más armónica. Y si nos ponemos a ver en profundidad, todo esto está estrechamente relacionado, aunque a simple vista no parezca. Yes. Ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias a los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Civil y Matemática. Le agradecemos por su presentación y dejamos abierto al público si tienen alguna consulta o algún comentario que hacerle. ¿Alguna duda con algún tema? Doctora. Yo quiero, antes que todo, felicitar por el trabajo que hicieron, por su jefe de carrera también, que iniciativa y ya los felicito. Hicieron un trabajo muy bonito, creo que es, no sé, casi conmovedor verlo de tan jóvenes en un primer semestre, hablando de estos temas que es lo que hace que la matemática sea tan bella. Así que yo no les voy a preguntar nada porque quiero estresarlo. Solo quiero felicitarles, creo que hicieron un estupendo trabajo y felicitar a Ricardo también por el trabajo y la iniciativa. Creo que es estupendo que ustedes vean esta cara en la matemática, la cara más bella que tiene, que está en todos lados, siendo tan jóvenes y creo que la exposición le hicieron muy bien. Así que los felicito. Eran 6, porque hay 4, es la única duda que he hecho. Una función decreciente en el concurso. La mañana que salí, más poner ahora. No en este momento. No en este momento. Eso fue un poquito más cortita de lo que está. Ya, súper, Sí. solo felicitarlos. Creo que el trabajo es muy bonito, muy interesante los temas que abordaron.
Fibonacci creo que es un eje que a todos los matemáticos nos despierta la locura, no sé. Así que solo felicitarlos, creo que es un muy buen trabajo y una muy buena presentación. Cecilia. Y si alguien quiere expresarlo, no se siente inhibido por las palabras de Cecilia, pueden preguntarle, expréselo nomás, pueden preguntar lo que quieran, los muchachos aquí son de cuero duro. Mira, ahí van haciendo. ¿Por qué? De ahí. La verdad es que yo también estoy como relacionado con ellos porque tengo el curso del taller con ellos. Y ahora verlo en esta posición igual es algo interesante y ver las distintas formas de desenvolverse de cada uno, porque siempre estoy algo avanzado. Yo estoy ahí más o menos. Pero estuvo muy bonita presentación, muy llamativa. Eso estuvo, se nota que es una preparación. Entonces, sobre todo con los últimos días que hay preparaciones de pruebas y cosas, de exámenes, y llevando esto al mismo tiempo, con toda la presión, creo que lo hicieron súper bien. Eso, estoy como contento de que te la hayan jugado, porque estar en la universidad no solamente estar pasando pruebas, sino que involucrarse. Y sobre todo con un grupo tan pequeño, es importante de que se involucren entre todos, ¿ya? Así que eso yo lo felicito. Y bueno, si tienen más dudas con respecto a esto de las ondas y eso, durante la carrera se van dando cuenta de que todas estas cosas van a ser súper estudiadas. Para la forma de estudiar. Y eso. Entonces, Gustavo, y ahí Francisco, que también quería preguntar algo. No, era Miguel, era Miguel. No era Miguel, Gustavo Miguel. Han dicho mis colegas felicitarlos por el son colegas bastante jóvenes y están enfrentándose a un público especialista y de alguna manera eso tiene que vivir un poco nervioso. Me agradó el desplante que hizo en la presentación, como hicieron. Y como les digo, es admirable que siendo tan joven, tan recién ingresado a la institución, ya tiene experiencia de la manera de conocer. Le voy a hacer unas preguntas bien simples, quizás, de manera general y de manera clara. Primero, la forma en cómo prepararon el trabajo, o sea, lo hicieron en conjunto o se dividieron las partes y después las pintaron, ¿cuál fue el método de trabajo? Bueno, en realidad fue un poco de las dos, porque sí lo hicimos en conjunto en las clases, pero como que nos fuimos dividiendo puntos y primero teníamos una visión muy general de todo, pero cada quien fue adaptando su parte a lo que necesitaba, para que se hiciera todo más dinámico. O sea que en general, Un poco de ambos. claro, los cuatro manejarían más o menos todo el espectro de la presentación. Sí, sí, más o menos. No a tanta profundidad. No, estudiamos todo en caso de que alguno tuviera un inconveniente, pero no lo sabemos tan a fondo como lo sabía Como lo sabe cada participante con su tema. Sí. Dos preguntas más respecto de la asignatura que ustedes tuvieron el concepto de función, Sí, casi al inicio de la vida. pero tienen distintos tipos de funciones, función lineal, función Sí, cuadrada. inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Entonces, respecto cualquiera me puede responder. Respecto de la simetría, ¿alguna función que ustedes hayan estudiado en la asignatura que presente una simetría? Por ejemplo, las parábolas son funciones simétricas. Esa es la que se me ocurre ahora. Porque claro, si trazamos un corte vertical, se crea un efecto espejo, como le dijo Sergio, del lado izquierdo con el lado derecho. Esa es una función simétrica. La cual no es inyectiva. Pero por el vértice, ¿no? Sí, exacto, justo en el vértice. Y respecto a la presentación, por ejemplo, un tema que está donde se presenta en un mallado. ¿Podríamos ver esa pintura? ¿Cuál fue la presentación? La de la Alhambra, ¿no? Es la de ¿me podría explicar el significado de esa parte? Solamente se malla. ¿Qué se quiere interpretar? ¿Este? Sí. Claro, esa es la perspectiva isométrica que, por ejemplo, le vimos en el taller o sea, en la materia de dibujo técnico.
Eso se utiliza para representar profundidad o dibujar objetos en 3D en un plano en 2 dimensiones, que al final no sería un objeto en 3 dimensiones, sino que sería la sombra de ese objeto. Pero, claro, aquí, por ejemplo, allá se puede ver el punto de fuga donde convergen todas las líneas, ¿no? Pero aquí no se ve, y eso es porque está más afuera del cuadro. Las líneas van a converger, pero no se puede apreciar en el mapa. Convergen después. Eso que yo quería ver. Gracias. De nada. Miguel. Bueno, en primer lugar, si Dios existe, tiene que ser matemático. De otra forma no se entiende detalles. Bueno, felicitaciones para todos ustedes porque la verdad es que una de las cosas que va siendo cada vez más importante en el desarrollo de lo que a veces llaman la habilidades blandas, y la verdad es que son habilidades seguras, ¿no? Eso de poder presentar, de acostumbrarse desde el comienzo a responder con sus preguntas también, porque eso es algo que la verdad es que cuando los alumnos llegan, uno piensa que los van a desarrollar durante todo el periodo en que están estudiando. Pero claro, irla desarrollando el primer semestre es como llamativo ya es llamativo ya que está. Bueno, hay algunas cosas que son, yo les podría dejar aquí. Les mostraron el metrónomo, que es que mide los tiempos, ¿no es cierto?, los acordes. Pitágoras inventó un, un aparato de música que se llama se termina en corte, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene. Que ahí fue descubriendo que había relación, por ejemplo, el corte, sí. Entonces tomó una cuerda y en esa cuerda se la dividía por la mitad, ¿no es cierto? Y tocaba cada cuerda, tocaba la misma nota del otro, pero en octava diferente. Todos los acordes musicales están en ciertas formas que tienen una proporción específica. Es lo que está Es lo que ustedes estaban mostrando ahí. Sí. Entonces, esa cosa que ocurre en la música ocurre también en el arte. Si uno se va, quizás uno tiene el desvío matemático, por ejemplo, si uno va a un museo, incluso al museo de Bellas Artes, incluso empezando a ver el espacio, uno empieza a ver elipses, de figuras geométricas en todos lados. Entonces, cuando uno desarrolla esa habilidad matemática, lo que pasa es que ve la matemática en todas partes. Entonces, por eso le dije al comienzo que si Dios existe, tiene que ser matemático, no yo. Igual algo parecido pasa con el Museo Contemporáneo de Bilbao que presentó Sergio, pero que ahí se guarda arte contemporáneo, no es arte antigua, sino que es arte actual, y por eso se optó por la asimetría, para que sea algo como más representativo de esta época, no de la actualidad, porque antes se buscaba mucha asimetría, ahora igual se buscan las dos, pero se busca un poco menos la asimetría. Así como. O sea, yo iba a hacer preguntas, pero ya que me metieron. Pero está a tiempo todavía de Pero sí, bueno, primero agradecerle y felicitarlo por su charla, excelente. Aprovechando la pregunta de Gustavo con respecto a la parte de funciones, tú creo que una lámina atrás o dos láminas, una o dos láminas. Ajá, eso, por ejemplo, si ustedes tuvieron la posibilidad de ver ese tipo de funciones escritas analíticamente o simplemente fue la gráfica que salió por ahí o encontraron la función que te da esa gráfica. No investigamos sobre la función. O sea, sí sabemos que hay una función que utiliza como la frecuencia para dar esa gráfica, porque está en proporción. Claro, una frecuencia de un tono más bajo, de un volumen más bajo, no te va a entregar la misma. Porque esto lo que es como una representación de los armónicos sonando, pero en la gráfica. Pero en sí, como la función no la analizamos. ¿Ok? Eso, vamos a ver. Si no hay más consultas, bueno, le vamos a dar las gracias. Yo tengo que cumplir con dar algo de créditos en la organización de esto. Por supuesto, le agradecemos a nuestros estudiantes. Esta actividad se organizó en forma conjunta en una alianza que tenemos entre la carrera de Ingeniería Civil Matemática con el grupo de Domar Mittel, del Departamento de Matemática. Y los próximos seminarios siempre lo vamos a hacer en conjunto y esperamos que nuestros estudiantes se involucren
no solamente como espectadores de este seminario, sino también como colaboradores de la organización. Y tenemos que agradecer a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio por el apoyo a esta iniciativa. Camila, ¿no la ves por ahí? A Camila que nos apoyó, bueno, nos va a apoyar por el hotel que viene después, pero también con mucho ánimo en poder gestionar administrativamente estos seminarios. Así que muchas gracias a Camila y a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio por el apoyo a la iniciativa. Y a Tamara, por supuesto, que es nuestra permanente reportera, que cierto le da visibilidad a todas las actividades que nosotros realizamos. Gracias, Tamara. Y ahora los invitamos a compartir. Díganos, por sí. Yo quiero agradecer a todos ustedes, a todos los que ustedes mencionó y sobre todo a los estudiantes por esta actividad. Ha sido bien interesante este semestre, todas las carreras, casi todas las carreras de la facultad y sobre todo las nuevas, han puesto a los estudiantes, los han desafiado a ir desarrollando sus competencias blandas, como decía el profesor, y que es fundamental además para sentirse parte de nuestra institución y ver cómo todos los profesores del Departamento de Matemáticas y otros que no lo somos, estamos aquí junto con ustedes. Así que todas las ideas y todos los proyectos que nazcan a partir de esto son muy bienvenidas y existen todas las unidades de apoyo para apoyarlos en el desarrollo como futuros profesionales, como futuros ingenieros civiles matemáticos. Así que muchas felicitaciones por todo el trabajo realizado. Muchas gracias, Diana, por sus palabras. Ahora sí, los invitamos a compartir una fotografía. Y después de la fotografía, cuéntanos. Muchas felicitaciones. Muy bien. Bueno, salió bien, salió bien. Sí, sí. Vamos ahora ya a la misión cumplida. Podemos. Ah, pero no importa. Vamos a la portada. No, la portada está bonita. Ponte en medio. Pero por una cosa para dejar No. Ya. Una y una, po. Una y ya, ¿cómo? Una y una. ¿Cómo y una? Una acá y después una con ustedes. Venga para acá, saquemos de ahí. Allá donde vive. Ahora sí, vamos a fuera. Vamos a la foto. Ahí